Bien, bienvenidos una vez más al podcast Primer Tiempo. Emiliano Groschi, quien les habla, junto a Tomás Buchamer, les traemos otra historia del deporte, otra historia de la NBA. Esta vez sí, vamos a hablar de nuevo de básquet. Estamos en comunicación con Juan Escudero. Juan Escudero es escritor, bueno, tiene una vasta literatura también en lo que es la ficción y demás, pero bueno, nos interesa conocer mucho más su historia vinculada al básquet europeo. Él es español, ha escrito, bueno, como habíamos dicho, libros sobre el básquet europeo, sobre historias de vida, hechos curiosos, jugadores y situaciones del básquet que siempre está bueno recordar, y grandes leyendas, por ejemplo, como historias como la de Larry Bird, como la de Magic Johnson también. Así que bueno, vamos a hablar con él. Juan, ¿cómo andás? Muy bien, ¿qué tal vosotros por allí? Bien, todo muy bien. Te quería preguntar en un primer momento, ¿cómo es esta vinculación tuya con el mundo del básquet? Con el mundo primero, con el básquet europeo, que te toca vivir en carne propia, y de la NBA también. Pues yo soy un aficionado más, no soy nada, ni soy artista, ni soy escritor profesional, simplemente soy un escritor aficionado como algunos otros aquí en mi país, y un aficionado como puede haber miles, simplemente que yo de más joven era un asiduo de todos los partidos del Real Madrid, que es mi club, y seguía todo el básquet de la NBA que ponía y del básquet FIBA, todo tipo de baloncesto me encantaba, y ahí nació un día, casi por casualidad, la afición por escribir sobre el básquet, hablando con amigos, que sería un divertimento, algo. Surgió hace como unos 14, 15 años la posibilidad de escribir un libro, y a partir de ahí continué con esta afición y con esta pasión hasta el momento y hasta que Dios quiera en el futuro. Bien, también, bueno, hablando del Real Madrid, has escrito, por ejemplo, la historia de Livašić, el yugoslavo, también, bueno, de Fernando Martín, que ha sido un jugador español, y de, bueno, el gran Dražen Petrović, que, bueno, es considerado uno de los mejores jugadores europeos de la historia. ¿Qué nos podés decir de la historia de vida de ellos? Y bueno, han tenido también una vinculación entre todos ellos, han tenido muertes por ahí trágicas, jóvenes. Creo que el que tiene una muerte más tardía es a los 47 años. Después, bueno, Dražen Petrović creo que murió a los 28. ¿Qué vinculación encontraste entre ellos? Y bueno, ¿qué nos puedes contar y acercar más de la historia de ellos? Bueno, yo tuve la suerte yo tengo ya una edad, entonces tuve la suerte de poder vivir a Fernando Martín y a Dražen Petrović, además como compañeros en el Real Madrid durante un año. Los pude seguir su carrera en el baloncesto FIBA y luego en la NBA también. Es un poco anterior, ahí no tuve la posibilidad de verlo en directo, aunque sí he visto muchos vídeos y he investigado sobre su vida. Y aquí en Europa y en España concretamente, la carrera de Dražen y de Fernando fue algo fuera de lo común. En los años 80, cuando el baloncesto compartía titulares en periódicos con el fútbol, o era casi tan importante como el fútbol en muchos momentos, y la carrera de los dos fue importante, primero porque Fernando Martín fue el primer español en viajar a la NBA, aunque estuvo poco tiempo y no jugó demasiado, no tuvo muchas oportunidades, pero la historia de Dražen ligada al básquet español y europeo es vastísima, es un ídolo, sigue siendo un ídolo después de muchísimos años, con todas sus desavenencias y sus enfrentamientos con el Real Madrid y con la selección y tal, y unidos además en el Real Madrid en el año 88, durante solamente una temporada, que convertiera toda esa afición y toda esa proyección en un año que fue un año para todos los aficionados, fue un año magnífico, un año mágico. Luego, como dijiste tú, desgraciadamente, Mirza de Livašić, una muerte ya un poco más tardía, a los 47 años, víctima de un cáncer y de toda una serie de problemas, pero la muerte de los dos, de Fernando y de Dražen, uno con 27 y otro con 28, hizo que, además de su calidad y además de su pasión por el baloncesto y además de su seguimiento, esa muerte tan joven les convirtió en mitos, ¿no? Entonces, después de más años y de Dražen de 27 años de su muerte, todavía siguen siendo leyendas, siguen siendo mitos muy vivos. ¿Vos coincidís con eso de que es el mejor jugador europeo de la historia? No, yo no coincido con eso, pero de todas maneras es alguien al que yo he visto jugar a pocos metros de distancia y era un jugador mágico. No se puede decir
es como decir que Fernando fue el mejor jugador español de su época, sí, seguramente. Después con Pau Gasol y toda la gente que vino después es prácticamente imposible decirlo, pero con Draxler en su época sí fue el mejor jugador, con Arvidas Sabonis. Y pasa que después ha habido muchos jugadores que han mejorado su carrera en la NBA, por ejemplo el mismo Pau o Dirk Nowitzki o Marc Gasol o Pau Gasol. Hay varios jugadores mejores en teoría. Lo que pasa es que toda la mitología que lleva Draxler no la lleva nadie. O sea, toda esa aureola que levanta y sigue levantando después de muchos años no la ha levantado nadie. Esa pasión por el baloncesto yo creo que es inigualable. ¿Mejor jugador de la historia? En mi modesta opinión creo que no. Ahora, un jugador por el que pagas una entrada por ir a ver un partido, luego te puedo decir que sí. Tommy. Sí, y yo ahora justo también hablando, ¿no?, de lo que es la NBA, vi de que sos, de alguna manera de decirlo, muy fan, ¿no?, de lo que es los Boston Celtics, y escribiste un libro sobre Larry Bird. Sí. ¿Cómo llegas a tener ese contacto con Boston? Con Boston. ¿Y cómo siempre fue tu ídolo, Larry? Mira, eso también ocurrió porque en España, a mediados de los 80, es cuando la NBA empezó a aparecer en televisión. No sé si en Argentina fue por aquella época más o menos, o fue quizá un poco después, no lo sé seguro. Pero en España fue a mediados de los 80, que era la época en que los Celtics y los Lakers eran los mejores equipos de la NBA con diferencia. Estaban jugando finales continuamente. Y aquí en España es cuando se empezó a dar por televisión. Entonces, yo era muy joven entonces, pero bueno, los aficionados de mi generación lo seguíamos mucho en televisión. Yo me fijé en el juego de Larry, en el juego de los Celtics en general, y me pareció un equipo súper atractivo de ver. Los Lakers también, obviamente, con otro estilo diferente. Pero no sé, a mí me enamoró el aureola, la historia, la leyenda de los Boston Celtics, y con Larry Bird como máximo exponente de esa historia, de esa leyenda. No la perseguía, fue una cosa quizá por casualidad, ¿no? Pero es una cosa que te marca de muy... Yo creo que los recuerdos de cuando eres muy joven te marcan y te persiguen a lo largo de toda tu vida. Entonces, pues los Larry y los Celtics me marcaron mucho y desde ese momento pues los he seguido siempre. Y una vez abierta, digamos, mi carrera como escritor amateur en este caso, pues Larry Bird me parecía un personaje como para plasmar en un libro. Bueno, un verdadero hombre, Larry Bird, ¿no? Uno de esos tipos que la verdad que no pasan desapercibido. Y bueno, no. te tengo que preguntar como escritor de Larry Bird y de los Boston Celtics sobre esa comparación un poco que se hace con las historias de Michael Jordan y ahora de LeBron James. ¿Vos lo vinculás a él dentro de un Big Three junto a esos dos monstruos? Es una pregunta complicada que aquí entre los aficionados nos hacemos mucho y hay programas de debate en YouTube, en la radio, hay muchos programas de este tipo. A la gente le encanta poner rankings. Tal cual. Claro. Es necesario pero innecesario también. Sí, que si Michael es el primero, que si LeBron es el segundo jugador mejor, que si Kareem Abdul-Jabbar, que si Larry Bird. A mí me parece que Larry Bird está en el top 5 probablemente. Yo creo que es en el top 5 de los mejores jugadores de la historia de la NBA, si quieres en el top 8, top 10 para asegurar más, pero bueno, top 5 según mi criterio. Ahora, decir que fue el mejor ya es un poco, es complicado, va un poquito por gustos, ¿no? Es comparable a cualquier jugador, eso está claro. Aquí en España, no sé si aquí igual, Michael es considerado por el 90% de las personas el mejor jugador de la historia. Y LeBron James está comiéndole terreno un poco, ¿no? Y hay gente que dice que cuando se retire LeBron, que parece... Yo creo que es un monstruo físicamente y mentalmente, es un monstruo absoluto, que cuando se retire probablemente sea mejor que Michael y que incluso pueda ganar más anillos y cosechar más MVPs y de todo. Decir quién fue mejor va a ser complicado. Larry, yo tengo un compañero y amigo que dice que hasta hace 2 o 3 años Larry Bird era el mejor alero de la NBA, de la historia, seguro, pero que cuando LeBron ganó el anillo en Cleveland y empezó esto ya está, la cosa está ya más difícil de asegurarlo, y ahora ya con el nuevo alineio con los Lakers y todo esto, y me parece, a ver cómo puedo explicar esto, a mí me parece, yo tengo que pagar una entrada para ver un partido de Boston con Larry o Cleveland o ahora los Lakers con LeBron, yo prefiero pagarlo por Boston y Larry Bird. Ahora, decir que LeBron es mejor que Larry, lo entiendo, lo respeto y me parece perfecto. Tommy.
Y Larry Bird, ¿no? ¿Es el hombre, o sea, es la máxima figura de los Boston Celtics? Porque los Boston Celtics pasaron grandísimos jugadores. Esto es una pregunta también complicada porque hay gente que tiene mucho más palmarés que Larry Bird. Por ejemplo, Bill Russell en los años 50, 60, Bill Russell, los Jones, Casey Jones, Sam Jones, hay gente que tiene mucho más palmarés en cuanto a anillos. Y por ejemplo, Bill Russell, máximo reboteador, MVP de la temporada 5 o 6 veces. Entonces es muy complicado decirlo. Pero una cosa que sí me llamó la atención cuando escribí el libro sobre Larry es que se hizo una especie de votación o una especie de encuesta entre los ex jugadores de los Boston Celtics para que eligieran al mejor de toda la historia, y Bill Russell incluido votó por Larry. O sea que para ellos, para digamos la gente que ha vivido y ha mamado, como decimos aquí, ha mamado el sentimiento de los Celtics, Larry sigue siendo el mejor. Y yo creo que la gente que vivió todas las épocas, yo creo que considera que Larry sigue siendo el mito por excelencia de los Boston Celtics. Bueno, también escribiste la historia de los Boston Celtics hasta el anillo del 2008. La generación de la NBA a partir del 80. Y volviendo también a la ACB, has escrito el libro de los extranjeros en la ACB. También una historia bastante interesante, sobre todo, como decíamos, de los yugoslavos en el centro de Europa, en España. Y también te has venido para acá, para la Argentina. Te ha interesado un poco la generación dorada. Contame un poco cómo fue esa intromisión en la cultura argentina a través de Manu Ginóbili, ¿no? Sí, claro. A mí me encantó buscar en la historia de la selección argentina, de todos sus altos y todos sus bajos y todos sus problemas y alegrías y tristezas, me imagino que también. Y yo creo que la figura de Manu Ginóbili y de toda la generación dorada, la generación del oro de Atenas 2004, es un equipo tremendamente atractivo para mí, para ver cómo fue capaz de derrotar al primer equipo todo NBA que jugaba en el Mundial de Indianápolis, el Dream Team de Indianápolis. Fue capaz de ser la primera selección en derrotarlos, y aunque luego no ganó el Mundial, me parece que creo que merecieron haber ganado aquel Mundial y que fueron los vencedores morales, ¿no? Un poco de todo eso. Y luego todo se refrendó en Atenas 2004. Me pareció una generación, y muchos de los cuales jugaron aquí en España, por cierto, menos Manu. Me pareció un equipo súper atractivo de ver. Yo creo que la personalidad de Ginóbili es, para mí es esto también es complicado, pero para mí es el mejor deportista, con lo difícil que es decir esto, el mejor deportista argentino, el que más ha representado los valores de un deportista y los valores de un argentino a lo largo de toda su carrera, primero en Italia, en Argentina, luego en Italia y luego en la NBA, ¿no? Yo creo que, ya sé que estando Maradona por medio es muy complicado asegurar esto, pero también he hablado con algún compañero muy amigo y dicen que sí, que Maradona era Maradona, pero que Ginóbili tiene lo que Maradona no tiene, que es esto. Tiene cabeza, tiene cerebro, tiene inteligencia, tiene ganas de destacar y de decir, aquí estoy yo soy Manu Ginóbili, yo soy el personaje, ¿no? Aunque supongo que es una batalla perdida, ¿no? Para la gente que venera un poquito a Maradona y a Messi ahora, en el fútbol es muy complicado. Vosotros me podéis decir mejor cómo está el tema Maradona Ginóbili. Pero a mí, si me tengo que quedar con uno, me quedo con Manu, desde luego. Sí, Manu creo que ha encarnado la pasión, más que nada, de los argentinos. Como vos decías, sí. Por ejemplo, en España también se empezaba a ver a Larry Bird y se empezaba a ver al Dream Team, y seguramente les llevó a muchos jugadores. Es más, hoy hay muchos jugadores, por ejemplo, llevándolo al caso de Manu Ginóbili, por ejemplo, Tony Parker, que empezó a jugar al básquet porque vio el Dream Team. Entonces, sí. Acá en Argentina pasó algo más o menos parecido. La gente le gustaba el básquet, pero a nivel de lo que fue la generación dorada, de lo que fue Manu Ginóbili, empezó a ver el básquet de otra forma. Con Maradona pasó lo mismo, pero quizás sí, si le preguntás al argentino promedio, más allá del fanatismo por Maradona, creo que coinciden un poco con vos y con esto de que Manu Ginóbili encarna un poco más la pasión y el sentimiento de lo que es Argentina, sobre todo con lo de Atenas, que para nosotros fue una locura. Hablando con gente argentina y tal, me dicen, claro, es que Maradona fue el mejor.
de su deporte. Durante unos años fue el mejor. Ginóbili nunca ha sido el mejor jugador del mundial. Nunca lo fue el mejor jugador del mundial. Fue un jugador entre los 10, 12, 15 mejores del mundo en ciertas temporadas, pero no fue el mejor jugador. Entonces ahí está perdida por Ginóbili, porque Maradona sí que fue durante... Y por ejemplo en el Mundial de México que ganó Argentina en fútbol, Maradona fue el Nova Más, fue la gran estrella. Ginóbili sí fue el oro en Atenas, por ejemplo, fue el mejor jugador del torneo, el mejor jugador mundial. Entonces, claro, es difícil de comparar en ese sentido. Pero yo creo que si ponemos en una balanza todo, yo creo que Manu está un poquito, un peldaño por encima de Diego Maradona, con todo lo grande que fue Diego. Tommy, ¿qué opinas al respecto? Sí, y a vos te hubiera, por ejemplo, gustado ver a Manu en el Real Madrid. Tuviste, a un integrante de la generación dorada como es el Chapu Nocioni, pero a vos te hubiera gustado verlo a Manu en el Real Madrid. Esa pregunta es obvia, la respuesta es un sí, pero vamos. Pero claro, lo malo es que Manu tenía, siendo el Real Madrid un equipo muy grande, pero claro, no podemos comparar al Real Madrid con la NBA, ¿no? Entonces, Manu siendo mejor debía estar donde están los mejores, ¿no? Que es en la NBA. Una vez que ya fue veterano y podía haber regresado a Europa, habría sido una gran alegría verlo vestido de blanco aquí en el Real Madrid. Pero no pudo ser, él prefirió, y lo respeto y me parece genial, quedarse en la NBA hasta el final. Lo hizo muy bien durante las últimas temporadas, con otro rol diferente, pero genial. Pero vamos, tuvimos aquí al Chapu, que tenía lo suyo. El Chapu era un competidor al 100%, era un tío duro, un tío que hacía equipo, era un jugador imprescindible. Y nos ayudó mucho a ganar la Copa de Europa, la Euroliga en el año 2015. O sea que le debemos mucho también al Chapu Nocioni. Bueno, tu libro es Manu Ginóbili, el milagro argentino, para quienes no lo conocen. Y bueno, también como te llevo un poco a Manu Ginóbili en la NBA, Manu, como decías vos, no ha sido el mejor en la NBA, ha sido un jugador muy dominante y bueno, estrella de los San Antonio Spurs, que se volcaron un poco más por Tim Duncan. Y la verdad es que Manu Ginóbili para nosotros es muy importante, en el básquet es todo, pero para la NBA, por ahí para los jugadores que lo conocieron y jugaron por él les parece importante, pero hay una gran parte de la NBA fuera de los Spurs también que no se lo valora tanto, digamos. Es un jugador que tuvo 5 anillos, que fue muy importante. ¿Cómo lo ves vos desde por ahí, desde el otro lado, saliendo obviamente de que uno es argentino y siempre quiere verlo bien, quiere triunfar, y para uno es el mejor, ¿no? Claro, el problema, entre comillas, el problema de Manu, no siendo un problema, pero bueno, si queremos aplicar la palabra, es que jugaba en un equipo que no tenía un gran mercado. Si Manu hubiera terminado en Boston, hubiera terminado en los Lakers, te digo yo que Manu ahora mismo sería el doble, como digamos de leyenda en lo que es en Estados Unidos, sería el doble de lo que es ahora, siendo probablemente uno de los mejores, bueno, no sé si el mejor, esto es complicado, pero uno de los mejores jugadores extranjeros que llegó a la NBA. Pero si hubiera jugado en Boston, hubiera jugado en Nueva York o hubiera jugado en Los Ángeles, te digo yo que Manu tendría un pedestal, tendría un altar ahí construido en la ciudad donde hubiera jugado. Lo tiene en San Antonio, pero claro, San Antonio no deja de ser un equipo que hasta que llegó Manu prácticamente no había ganado nada. Había ganado, creo que un anillo en el 99, poco más. Entonces, pues, digamos que él le ayudó con Tim Duncan y Tony Parker y compañía, ayudó a levantar, pero claro, estamos hablando de mercados pequeños en comparación con mercados enormes como Los Ángeles, Nueva York o Boston. Claro, y vos, por ejemplo, acá hay algo que todo el tiempo se está hablando en la Argentina permanentemente, que es que Facundo Campazzo pueda llegar a la NBA. Es más, se acaba de decir de que este fue quizás su último partido con el Real Madrid. ¿Vos pensás que él tiene como posibilidades de consolidarse, así como Manu en la NBA? Yo creo que tiene las condiciones y el potencial y la calidad para jugar en la NBA. No creo que haya nadie que piense que vaya a llegar al nivel de Manu Ginóbili. Pero de todas maneras, para ser un jugador perfectamente válido en la NBA, yo creo que sí.
Pasa que en el Real Madrid, claro, nos va a fastidiar bastante la temporada, nos va a dejar cojo, ¿no? En el puesto de base, pero eso es entendible. Es como cuando Drazen Petrovic estaba en Madrid y se quiso ir a la NBA y al final se acabó yendo. El potencial para irse a una liga mejor no lo puedes retener, al final se tiene que marchar, y por mucho que nos duela, pues al ¿Qué final puedes hacer contra la NBA? Creo que lo hará muy bien y yo creo que va a triunfar. Una cosa, cuando vuelva a Europa, si vuelve ya el veterano, que se vuelva otra vez a Madrid, que le necesitamos, ¿no? Que le volvemos a recuperar. Con 39, 38 años vos lo aceptás. Bueno, un poquito antes a lo mejor, un poquito antes, 39. Hay que ver si le siguen pagando un contrato millonario, ¿viste? ¿Qué se puede hacer contra la NBA? Claro. Ese es un tema importante. Claro, pues no se puede hacer mucho. Se puede, pues, intentar negociar, intentar que paguen una buena cantidad de dinero, la cláusula, y que llegar a un entendimiento. Y adiós, muchas gracias por los servicios prestados y ojalá te vaya muy bien y ojalá puedas volver más pronto que tarde, ¿no? Pero bueno, la NBA sigue siendo la mejor liga y no podemos hacer mucho, ¿no? Disfrutaremos a mano desde la distancia. Digo a mano, a Faxi desde la distancia. Y yo justo antes estaba hablando, bueno, hace unos cuantos meses, yo tenía el speaker del Real Madrid, que es un argentino, me decía, en la Euroliga en cualquier momento vas a superar a la NBA, tanto en lo que es en salarios, en los espectadores. ¿Vos pensás que le puede hacer pelea a la NBA? ¿Vos pensás que le puede hacer pelea a la Euroliga? No, yo creo que no. Yo respeto lo que dice Pedro, bueno, Figlio, que es también conocido, y yo creo que la NBA siempre va a ser un mercado superior a la Euroliga. La Euroliga ahora mismo tiene un nivel de jugadores y de potencial enorme, pero yo creo que la NBA está un poquito por encima, ¿no? Y ahora estamos en un periodo, como bien sabéis, que tenemos problemas por el tema de la pandemia del COVID y tal, que está golpeando muchísimo la Euroliga, y hay continuamente positivos en equipos y está todo en unas condiciones muy malas, y yo creo que al final se va a tener que suspender por este año, igual que el año pasado, o no sé, tendrán que adaptar el calendario, no sé, algo tendrán que hacer. Pero bueno, yo creo que la Euroliga, aun siendo una liga enorme, yo creo que le quedará un poquito siempre por alcanzar a la NBA. Te hago una pregunta más acerca de la Euroliga, te llevo para la NBA. Te pregunto, obviamente, te tengo que preguntar sobre Luka Doncic, un jugador que lo veo jugar y me parece más español que otra cosa. No sé si vos tenés la misma sensación. Y bueno, si crees que puede llegar a estar entre los grandes, un jugador que bueno, estuvo muchos años en el Real Madrid, mucho tiempo en el Real Madrid, y la verdad es que pinta que puede llegar lejos. Sí, era otro caso que se me había olvidado, pero gracias por recordármelo, porque era un jugador que no se le podía retener más aquí en Madrid. Claro. O sea, él bastante estuvo, perdón. Hizo unas temporadas muy buenas, siendo muy joven, pero claro, su techo está en la NBA, y su techo no es ir a la NBA, sino ser el mejor de la NBA. Yo creo que con el tiempo acabará siendo el MVP de la temporada, no tengo la menor duda. O sea, es un jugador que tiene magia. O sea, vosotros le veis jugar de cerca, yo lo he visto jugar de cerca en Madrid, y es un jugador que destaca, que tiene magia en las manos, tiene magia aquí en la mente, en el cerebro, y lo tiene todo. O sea, es que tiene físico, tiene conocimiento de juego, tiene inteligencia, tiene juventud todavía, y con la experiencia que vaya ganando, yo creo que acabará siendo el mejor jugador de la NBA. Ojalá sea así, ojalá gane su anillo, sus varios anillos en la NBA, y ojalá, como decíamos antes, regrese al Real Madrid algún día. Bueno, también. Para poder tener cualquier vez que disfrutar. Es un jugador que, fíjate lo que te digo, que Dale. Hace poco en un programa, en un espacio de YouTube que también sigo aquí en España, se le estaba catalogando, un poquito aventuradamente creo, como el mejor jugador europeo de la historia ya. O sea, ya sin haber cumplido los 22 años, tenía 21 o algo así. Para mí es un poquito precipitado decir que es el mejor jugador. Obviamente es muy precipitado todavía, habiendo jugado Pau, habiendo jugado Dirk Nowitzki, por ejemplo. Pero que con el tiempo lo va a ser, yo creo que mucha gente apuesta por ello. Ojalá sea así. Es un tío súper majo, súper entregado, y además entregado por el Real Madrid. Es un jugador que todavía mantiene su madridismo, como decimos aquí, ¿no? Mantiene su sentimiento,
y ojalá le vaya muy bien. Hay gente que piensa que es el mejor, yo creo que todavía no, pero con el tiempo yo creo que lo acabará siendo. Claro, no nos olvidemos que tiene 22 años, ¿no? Claro, ni los pero bueno, creo, ¿no? Yo creo que no tiene ni 22. Si sigue así, es un digamos, está muy cerca. Tommy, ¿es una más? Sí, yo justo, Pedro, te iba a hacer una pregunta de nuevo en lo que son las publicaciones de tu libro, y te iba a preguntar el por qué, bueno, vos habías dicho, ¿no?, de que medio como que te habías fastidiado, puede ser, por ahí me equivoco con la palabra, pero como agotado en la hora de publicar libros sobre lo que es lo referido a en la cultura del básquetbol, ¿no? Bueno, no exactamente. Yo también me decanté un poquito por otro tipo de literatura, más tradicional, de lo que es novelas o relatos y tal, pero al baloncesto siempre acabaré volviendo, eso lo tengo claro. O sea que siempre hay cosas en la cabeza, siempre hay ideas, proyectos, y como la historia del baloncesto es tan rica y hay de todo, siempre es muy gratificante de investigar y sacar cosas nuevas y gente que te ha marcado y gente que quieres transmitir, ¿no? Conocimiento que quieres transmitir a los demás. O sea que con el tiempo acabaré volviendo seguro, esto lo tengo claro. Te hago una más para cerrar, Juan. Sí. Estamos medio corto de tiempo. Te quiero preguntar acerca de la historia, bueno, de la historia que más te atrajo o que más disfrutaste hacer o investigar de tu literatura de la NBA. A mí lo que más me atrajo, siendo como soy de Boston o seguidor de Boston, a mí, bueno, tengo que decir que el libro sobre Drazen Petrovic fue el primero, entonces cuando uno debuta en algo siempre se siente como más, no sé si responsabilizado o digamos con más ganas, con más interés por hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, aunque no es para mí el mejor libro que he escrito porque tiene las limitaciones de ser el primero, tiene mucho que aprender todavía. Pero digamos el primero por ser Drazen Petrovic, mi jugador europeo favorito, y luego la historia de los Boston Celtics es lo que más me atrae. Entonces, investigar sobre Boston, leer, ir a la biblioteca y sacar viejos libros y cosas así sobre Boston es algo muy atractivo. Y como aquí en España además la comunidad de los aficionados de Boston es bastante grande también, dentro de lo que es el baloncesto, que no es el fútbol, no tiene ni comparación, pero digamos la gran comunidad céltica pues hace que estemos en contacto y que siempre haya cosas que debatir y que bueno, yo creo que es una historia muy entretenida y digamos muy amena y muy atractiva, ¿no? Entonces Boston es el equipo de la NBA, es la franquicia, o sea que aunque los Lakers están ya a la par, pero bueno, Boston sigue siendo para mí el equipo con más glamour, ¿no? Con más ley. Bueno, recién lo dijiste, también te habías volcado a otro tipo de literatura, y para cerrar, si te parece y querés recomendarnos alguno de los libros que estás escribiendo ahora sobre ficción o bueno, sí, el que te guste, que la gente pueda conocer y pueda acercarse más a vos y lo que haces. Pues mira, ahora terminé hace un tiempo un libro de relatos fantásticos, de misterio, así un poco, que se llama El cuervo que se atrevió a cantar. Son una serie de 10 relatos de lo que te digo, de esta temática, de misterio y un poco sobrenatural también. En una edición pequeñita hace unos meses, y ahora dentro de unas semanas, quizá antes de finalizar el año, pues saldrá ya con una editorial ya más potente y con una tirada mayor, ¿no? Entonces, pues estará disponible en Amazon, en librerías, en todo el mundo. Entonces, pues bueno, si la gente quiere conocer un poquito una vertiente diferente de la parte del baloncesto, pues del básquetbol que dicen allá, pues ahí lo tienen disponible en unas semanas. Bien, Juan Escudero, señores, escritor español, muchísimas gracias por estar acá, por estar por nosotros, por bueno, traernos todas estas historias. Y bueno, le decimos a la gente que bueno, si quiere conocer un poco más de la historia de Juan y las cosas que escribe, ahí en Amazon y por todos lados andan sus libros, es muy, pero muy fácil conseguirlos. Junto a Tomás Buchamer nos despedimos, nos vamos a encontrar el próximo capítulo de Primer Tiempo.